Nosotros nos vamos a centrar un poco al tema de la importancia de los estándares en la gestión de riesgo, y para ello vamos a tocar de diferentes puntos y charlar un poco sobre este temario, que incluye, bueno, definir un poco la importancia de la gestión de los estándares en la gestión de riesgo, todo lo que sean los procesos y los estándares técnicos. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos como para ver cómo es la dinámica del razonamiento de todas estas aplicaciones, sacando conclusiones y cerrar durante todo, bueno, cerrar la exposición y durante todo el desarrollo. Aquel que tiene alguna pregunta, por favor lo hacemos sin ningún inconveniente y charlamos de eso, que de eso se trata, y creo que es lo que más va a enriquecer esta hora que vamos a pasar acá, ¿no es cierto? Muy bien. Lo primero que tenemos que pensar es un estándar. Acá Miguel recién dijo un par de cosas muy importantes. Es una forma de pensar. En realidad el estándar es una forma de pensar. Lo tenemos asimilado aunque no nos demos cuenta. Lo ponemos en aplicación aunque no nos demos cuenta. Lo hacemos de una manera mejor o peor según la circunstancia. Hay veces que pasan inadvertidas cosas y otras veces que le prestamos atención. Yo puedo estar mirándolos a ustedes ahora acá y puedo estar observando y diciendo, bueno, son un grupo de hombres que están sentados. O por otro lado, puedo estar mirándolos y estoy sacando información de cada uno de ustedes y de todos en su conjunto. Es decir, que la imagen, las ideas, las situaciones, los datos, la secuencia, todo proporciona información. Y el estándar de todas las cosas, lleva y tiende a eso. A buscar los datos. Es un proceso mental que busca aplicar lo más adecuado para solucionar algo. Y eso es el estándar. Es la mejor manera de hacer una cosa. Lo que nosotros querramos. Es la mejor manera de hacer algo. Hay muchas formas de hacerlo. Yo puedo hacerlo como debe ser, puedo hacerlo como puedo hacerlo, o como lo estoy haciendo. Hay una gran diferencia en cada una de ellas, pero el primer paso para transformar eso en lo que sea la mejor manera de hacer algo es un proceso, una idea mental. El estándar puede tener toda una serie, una secuencia de pasos, análisis puntuales, participación transversal de distintas especialidades y de distintas disciplinas. Entonces vamos a estar hablando de que es un proceso, es un estándar sobre procesos. O puede ser un aspecto técnico. Yo desarrollo algo que quiero ver o quiero hacerlo, entonces todo esto reúne unas condiciones técnicas para hacerlo. Pero cuando hablo de estándar, no me tengo que cifrar en cada uno de los pasos o qué estoy haciendo en cuanto a la parte técnica puntual, sino que estoy viendo, la verdadera pregunta es, ¿qué esperamos de eso? Y esto es lo que tiene que guiar todas nuestras acciones. ¿Qué esperamos hacer? Porque este proceso puede ser fantástico, tener 50 pasos, pero si mi objetivo esperable es lograr algo, una solución en 10 minutos, hacer todo esto, lo único que va a significar es que no pueda cumplir con lo que quiero hacer. Entonces ese proceso es muy completo, pero no está de acuerdo a lo que yo estoy esperando, para lo cual está y debe ser diseñado y desarrollado. Lo mismo en el aspecto técnico. Si yo quiero que este auto viaje a 180 km por hora, tal vez está bien, pero si quiero que sea y que viaje o que vaya a 320, va a estar mal. Entonces el objetivo o lo que yo espero del estándar, de la mejor forma de hacer una cosa, es eso. Y acá vienen distintas formas de pensar que nosotros tenemos que ver y romper un poco los parámetros que tenemos hoy y fijados, a veces por costumbre, a veces por los años que tenemos en nuestra profesión, a veces un poco por todo lo que venimos haciendo hasta el momento, y no nos damos cuenta de que si funciona, no quiere decir que esté bien. Que algo funcione, que se desplace de un lugar a otro, no quiere decir que cumpla con lo que tiene que cumplir. Sí, se desplaza, pero ¿de qué forma? ¿De qué manera?
se está desplazando afectando al todo. Es decir, cuando los estándares, ya sea de procesos o técnicos, no se ajustan realmente a lo que yo espero, eso termina de una forma u otra afectando al todo. Por más que quiera realizar ajustes, yo le quiero realizar ajustes puntuales, tratando de corregir la problemática que tiene, trato de buscarle la vuelta, por decirlo, entonces le cambio los ángulos de incidencia de cada rueda para ver si pueda mejorar la performance, pero no está. El resultado va a ser uno solo, no va a poder cambiarse el fin. Es cuestión de tiempo de que eso colapse y termine mal. Entonces, por más que experimentemos dentro de todas nuestras responsabilidades distintas alternativas, lo que está mal está mal. Y si no es la mejor forma de hacer las cosas, va a dar como resultado que el todo se va a ver afectado, va a llegar un momento que esto va a colapsar y ahí es donde vamos a tener problemas. Trasladado esto a un objetivo nuestro, a un sistema de seguridad conformado por todos unos subsistemas que permiten tener el paneo general de todo, a veces nos damos cuenta que tenemos algo desarrollado o que no está adecuadamente diseñado y llevado adelante, insistimos en querer seguir aplicándolo, no evaluamos claramente todo y ahí es donde se generan todos los problemas. Cuando estos procesos o estos diseños técnicos han generado tantas dificultades y tantas problemáticas que empezó a tratarse de ver las soluciones. Y la solución es esto, el uso de los estándares, ¿no es cierto? Que para el uso de los estándares, lo que todos conocemos acá es la Organización Internacional de Estándares, por las siglas en inglés la ISO, que ahí enseguida la vemos, que diseña distintos parámetros para ver los alcances y cómo deben ser los estándares. Yo esto quiero hacer que ustedes tengan en cuenta, ampliar un poquito el foco, porque si bien la ISO es la norma más conocida, no es la única. Hay un sinnúmero de organizaciones que participan en el desarrollo de los estándares, ya sea como proceso como sea técnico. La ISO sí es muy importante para tenerla, porque desarrolla parámetros, digamos, como lo acabo de mencionar. Pero ¿cuál es el punto central de esto? Que tanto la ISO como el resto de las organizaciones, por ejemplo, ASIS International también desarrolla toda una serie de parámetros relativos con la seguridad, estándares de seguridad. Pero ¿cuál es el punto central? Es que el resultado del estándar es la resultante, digamos, es como consecuencia del estudio de muchos especialistas que parten de distintas disciplinas, que se integran y a partir de ahí dicen que la mejor solución de algo es esto. Y no es debatible en algunos sentidos eso, porque no es una cuestión caprichosa que se dice, bueno, esto es así porque a mí se me ocurre. Han participado muchos especialistas en eso. Yo recuerdo una de las más importantes experiencias que tuve yo aplicando estándares fue en un trabajo. Yo tenía la responsabilidad de ver todos los sistemas de protección de una base que estaba en Irak, trabajando del lado cerca de la frontera. Entonces tenía que recorrer todas las instalaciones y ver cómo estaban los sistemas de seguridad. Y tenía un manual así de grande en donde tenía la especificación técnica de cada cosa, buscando el objetivo final que se quería lograr. Entonces, por ejemplo, para la entrada a los fuertes o a los lugares de las bases de trabajo de la organización donde estaba, teníamos que colocar distintas bloques de cemento, los bloques tipo caballete encimados uno que el otro. Los bloques eran de 35 centímetros con tal forma, todos ya diseñados, que se encastraban uno al otro, que los subíamos con grúa. Estaban distanciados a una distancia X. El ángulo de dirección que significaba era que estaba todo, significaba que tiene que girar el vehículo y que le daba el ángulo
de giro que quería que se le dé. Estaba todo así normado. ¿Por qué era todo esto? ¿Por qué? Porque ahí el objetivo era que entraba, solamente tenían que estar vehículos livianos. ¿Cuál es la peor amenaza que se le ocurre a usted que podíamos tener en Irak hace unos años atrás? Bombas. Coches bombas, todo eso, lo que por ahí a veces parece medio lejano, ahí lo teníamos, era permanente. Entonces todo estaba diseñado por eso. Entonces se calculaba, colocando las distancias que ya estaba especificada, entonces no podía entrar un auto mayor de tanta tonelaje, tal tamaño. Ese auto podía cargar sin afectar el despeje tantos kilos, es decir, que desde afuera había sensores que los medían la distancia de peso y digamos el despeje del auto, cuanto más peso lo bajaba más, entonces miraban el despeje y quedaba la alerta cuando llegaban ahí. Entonces el auto tenía que ir a una velocidad muy baja, no podía superar los 20 kilómetros porque el ángulo que tenía que ser respecto a la dirección, el ángulo de giro derecha-izquierda respecto a la dirección, tenía que ser 50 grados, es decir, doblar así para poder ir haciendo el zigzag. Y todo eso para lograr el efecto de detención y que se acerquen y que vuele a 2 metros de lo que está ahí. O que tome velocidad 5 cuadras atrás y venga a toda velocidad, choque y haga un daño enorme. Entonces todos esos estándares, uno no lo dudaba, uno no decía qué tenía que hacer. Era así porque era así. Y teníamos que respetarlo. Después se aplican otras cosas, había otras variantes para hacerlo, pero lo que estaba, estaba. Entonces, esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque cuando vamos a veces a los clientes le decimos, bueno, tenemos tal problema acá, entonces, ¿y por qué? Es decir, tal problema, ¿de dónde sale? Esto lo dicen ustedes, no lo decimos nosotros. Y no es así. Las características técnicas o los procesos que se tienen que seguir son es uno solo. Y puede ser que haya distintas variantes y demás, pero eso no quiere decir que esté bien. Recuerdan la placa, que funcione no quiere decir que esté bien. Lo que está bien, y lo que está bien es lo que responde a los estándares. Muy bien. Para todo esto hay muchos conceptos básicos que tenemos que verlo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de gestión de riesgo, ver toda la problemática, hay, digamos, distintos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Para mí son 5 los más importantes que mentalmente nos van a ordenar a nosotros poder trabajar y poder llevar adelante nuestro trabajo como especialistas de seguridad. Primero, a ver qué es un riesgo. ¿Quién sabe qué es un riesgo? ¿Quién me dice? A usted lo tengo acá primera fila y si no allá me voy a desquitar ¿Viste? ¿Te acordás cuando venías a hacerme este trabajo? No, buena hora, decirme Bueno, ¿quién sabe qué es un riesgo? ¿A quién se le ocurre? Somos todos los profesionales de seguridad. A ver, algunos tienen que saber algo. Una amenaza se transforma en riesgo cuando tiene capacidad de actuar. Está bien. Es así, pero ¿qué es un riesgo? En definitiva, ¿qué es el riesgo? Lo que ustedes piensen, lo que a ustedes se le ocurra. Es algo que puede o no ocurrir. Sí, ahí está muy bien. Eso es. ¿Qué otra cosa? ¿Quién se le ocurre otro? Bueno, un riesgo es el efecto de la incertidumbre, es decir, la falta de certeza sobre el objetivo que yo me he dispuesto. Y acá hay que tener muy presente, porque a veces digo, bueno, el riesgo sobre la instalación que tengo, entonces, ¿cuál es el riesgo? No, el riesgo no se basa en una parte física que yo tengo o en algo que está ahí, sino se basa en el objetivo que yo tengo para ello. Si yo me voy de vacaciones, el objetivo o el riesgo no es, qué sé yo, a ver qué, sí, bueno, puede estar ligado al lugar donde voy a estar, pero el objetivo es que yo pase las vacaciones, digamos, feliz. Y para eso tengo que tener toda una serie de situaciones, lugares y cosas que tengo que tener en cuenta. El viaje, que no me estafen con el alquiler, toda una serie de cosas que tengo que ir viendo. Entonces es el objetivo final. Si no, me quedo en una parte de la cosa y no agarro y veo el todo. Entonces, cuando tengo falta de certeza sobre lo que yo tengo que lograr, ahí es donde se me genera el concepto de riesgo. Y ahí viene después, ¿cuál es la fuente de riesgo? ¿Qué es una fuente de riesgo? ¿Qué es una fuente de riesgo? Es lo que decía Jorge recién.
es lo que a nosotros no puede afectar. Es el elemento que solo combinado posee potencial intrínseco para originar riesgos. Puede ser tangible o intangible. Y ahí es donde hablamos de amenazas. Esas son las amenazas. ¿Y cuáles son las amenazas? ¿Qué amenazas tenemos que tener en cuenta? ¿De qué origen podemos tener en cuenta amenazas? ¿A quién se le ocurre? Y depende, pueden ser naturales, pueden ser... Tenemos tres orígenes que pueden ser. Uno son las amenazas o la fuente de riesgo medioambientales. La segunda, ustedes lo tienen que saber, pues yo se lo dije. Las humanas, todo lo que sea las fuentes humanas. Y la tercera, como más importante, son todo lo que viene por el ciberespacio, que nos confluye y nos ataca. El medio ambiente no es lo mismo que tengamos nosotros nuestra empresa en Neuquén que en el litoral. Y a veces parece obvio lo que uno dice, esto no pasa, pero todo eso también se traslada a la incidencia en nuestros lugares de trabajo. Yo trabajé también algún tiempo en el litoral. Trabajé en Santa Fe. Santa Fe es un pozo. Santa Fe es un pozo, ¿no? Y está rodeado de agua. Se inunda todo el tiempo. Hicieron un hospital de niños nuevo, único en toda la zona del litoral. Pusieron tomógrafo, ecógrafo, rayos, todo de última generación. ¿En qué piso lo pusieron? En planta baja. ¿Qué pasó el año siguiente? Se inundó, 2 metros de agua. ¿Qué pasó con todos los equipos? Se perdieron todos. Entonces parece obvio lo que uno dice, pero no lo es tanto al momento de empezar a pensar las cosas. Y esto se traslada también a Cabildo y Juramento o a la zona de Juan B. Justo unos años atrás, en donde cada vez que llovía teníamos 1 metro de agua. Y todas estas cosas que, insisto, a veces lejanas y a veces muy cerca, son presentes y tenemos que tenerla en cuenta. Y tenemos que afrontarla de esa manera. El tema de las amenazas humanas. Tenemos distintos rangos para hacerlo. Tenemos la persona que actúa en forma aislada con ataque de oportunidad, la persona que tiene enfermo mental, la organización en banda, aquellos que tienen motivos ideológicos. Ustedes, más de uno puede haber viajado, va en Europa, va ahí y el temor o la tensión que nosotros no tenemos acá, pero ya sí la tienen, de ir caminando, ir viendo que venga una persona fanática y agarre y empiece a cuchillar o a matar a los que están rodeándolo, es una cuestión presente y latente que está ahí. Y uno va paseando, y vuelvo a lo que yo decía en un comienzo, estar atento y observar y sacar información del contexto. Yo observo, miro y digo, bueno, de todo esto, ¿no? No es lo mismo ir paseando y ver a alguien que puede ser y que puede generar un ataque que no lo es. Acá tal vez no le damos mucha importancia, caminamos, en otros lados no es lo mismo. No es lo mismo que yo tenga un sanatorio como cliente que no lo tenga. En el sanatorio tendré mayor atención a las personas con problemas mentales, a drogadictos. Viene un drogadicto con problemas mentales. Entonces, el nivel y el tenor de las fuentes de riesgo van cambiando según la situación y pueden actuar solos, coordinadamente, pueden ser cuestiones tangibles, pueden ser cuestiones intangibles. Hay distintas fuentes de riesgo. Debo integrarlos a todos al momento de hacerlo. Y por último está también todo lo que sea los ciberataques o las ciberamenazas, que son más común de lo que nosotros pensamos. Hace 2 semanas atrás, o un poquito más, estuve ahí viendo un tema precisamente de ciberataques a 2 personas de una empresa que nosotros tenemos en nuestra compañía. ¿Cómo habían hecho para entrar al contador y a otra persona que estaba ahí enfrente y habían extraído dinero de las cuentas? Entonces, por eso esto uno dice, ciberataque no está muy lejos, no son cuestiones que están lejos, están cerca. Es cuestión de oportunidad y es cuestión de que se junte esas condiciones para poder hacerlo. Entonces, cuando hablamos de fuente de riesgo, tenemos que pensar en todo esto que acabamos de hablar. Gestión de riesgo.
Otro concepto más importante, fíjense que tenemos una secuencia, a mi entender, o quise hacerla lógica. Sabemos qué es el riesgo, sabemos cuáles son las fuentes y ahora vemos la gestión. ¿Qué es la gestión de riesgo? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo trabajamos para evitar que llegar a... El tratamiento que se le va a dar a eso. Muy bien. Son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización respecto al riesgo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar eso. No son independientes, no son uno por un lado, no es una empresa acá y la otra empresa acá y después vemos a ver cómo trabajamos. Ah, yo tengo el cinturón interno, el otro tiene el cinturón externo. Todo tiene que estar coordinado. No es el video por un lado, alarma por otro, guardia física por otro. No es así. Actitud frente al riesgo. Otro concepto clave. ¿Cuál es la actitud frente al riesgo? ¿A quién se le ocurre? Es el enfoque que le da. ¿Es la organización o las personas, no es cierto? Yo también llego a mi casa y por ahí no le doy bolilla o sí le doy bolilla. ¿Quién le repartió a sus hijos, a sus esposas o a alguna mujer conocida de la familia el gas pimienta? Yo se lo repartí. A todas las mujeres que están en mi casa le di el llavero con el gas pimienta, que lo tienen ahí, junto con la llave, lo sacan. Y la directiva es, ante la duda, tirar, rociar y después pagaremos la fianza por los ojos, lo que tengamos que hacer. Y bueno, pero son actitudes, son el enfoque que uno le da a la situación. Entonces, pero eso es muy importante porque nosotros estamos en un lugar, cumplimos una función en nuestras compañías y vamos a ver qué hacemos. Y es de la organización y también de lo mismo, porque yo tengo la responsabilidad de llevar adelante la seguridad del lugar donde estoy. Entonces, con esto puedo buscarlo, retenerlo, aceptarlo o evadirlo a los riesgos. Depende de qué es lo que voy a hacer. Y por último, el plan de riesgo. Plan de riesgo, ¿qué es el plan de riesgo? El esquema que voy a tomar, que de acuerdo al enfoque que tenía, y va a determinar los elementos de gestión y los recursos que voy a aplicar a eso. Teniendo en claro este esquema, de los 5 puntos más importantes, es lo que nos debe cambiar a nosotros el proceso mental para poder llevar adelante un enfoque de seguridad o una gestión de riesgo adecuada. Muy bien, dijimos que el enfoque de la gestión de riesgo podíamos estar dirigido al proceso o a una cuestión técnica. Acá vemos algunas cuestiones importantes de lo que sea como proceso. Como proceso, ahí está la norma, la ISO 31000 y algunas otras que son, tal vez yo puse 2 nomás, pero hay varias también que están relacionadas con la gestión de riesgo, en información, en una serie de cosas que están ahí, pero que marcan las pautas, digamos, directrices para organizar mentalmente nuestro tratamiento del riesgo, nuestra gestión del riesgo, todo lo que tenemos que hacer. Y en eso determina 4 pasos dentro de ese proceso. Establecer el contexto, la evaluación, el tratamiento y seguimiento y control de la revisión. Establecer el contexto, la evaluación tiene los 3 subpasos de identificarlo, analizar y valorar el riesgo. Aspectos ahora que, bueno, vamos a ver algunas cosas de lo más importantes que... ¿Qué es el contexto? El contexto nos genera los factores que van a impactar en el objetivo que yo quiero lograr. Puede haber contextos externos y contextos internos. Todo lo externo se relaciona con todo lo que los rodea de distintas áreas, podemos decir político, cultural, social, económica, lo que ustedes quieran. No es lo mismo que nuestro objetivo esté al lado de un local bailable que está abierto viernes, sábado y domingo y que se juntan a la noche 500 personas
que hay, que toman alcohol, que seguramente hay droga, que un lugar donde no lo estoy. No es lo mismo estar en un lugar al lado de una instalación sensible. Yo recuerdo también, hace unos años atrás, llegó acá el primer ministro de Israel, ¿no es cierto? Y dentro de todas las charlas que estaba haciendo, te iba y recorría los lugares propios, digamos, de la parte del país y de la religión y demás que tenía ellos. Y iba acompañado por distintas motos adelante, por una camioneta atrás con una ametralladora montada arriba, otros vehículos de la seguridad que le hacían pantalla y así se desplazaba. Y fueron a un lugar acá cerquita, ahí a dar una conferencia, y al lado había, 2 cuadras, había un negocio que estaba ahí, y un agarre decía, en ese momento, y ustedes, estamos hablando de amenazas humanas, cuestiones que son ideología extremista y demás, el que vayan 2 días antes, pongan una bomba y la hagan explotar al momento, no es una cuestión que sería un disparate o algo alocado pensarlo. Entonces esa dinámica que va moviéndose, ¿no es cierto?, hay que tenerla en cuenta también para poder llevar adelante los procesos del contexto. Los contextos también son fijos, pero también son dinámicos. Pero yo tengo que cumplir el objetivo. Hay idiosincrasias internas de la empresa que a veces influyen en el cómo. Eso no quiere decir que el objetivo se mantenga. Yo tengo una empresa, no sé, japonesa que tiene digamos, la costumbre japonesa que no quiere que lo revisen al personal de trabajadores, que cuando sale y abren porque es idiosincrasia de la empresa, no hay que revisarle los bolsos, pero el objetivo de que no se robe, se permanece, de evitar las pérdidas, está latente y se permanece. Lo que hay que modificar es el cómo de la cosa, pero que sí va a influir en las decisiones que tome, pero seguramente lo va a hacer y tengo que acomodarme a todo eso sin afectar el objetivo, esa incertidumbre que había tenido. Si yo analizo rápidamente un contexto, no es lo mismo que tenga la policía del otro lado de la vía que de este lado de la vía. Si suponiendo que este es mi lugar a custodiar, no es lo mismo que tenga el bombero de este lado que de este lado. ¿Por qué? ¿Por qué se le ocurre que tenemos tiempo de respuestas? Y el tema de los tiempos de respuesta, uno dice, bueno, medio minuto, 2 horas es lo mismo. Y depende de que cada situación y cada hecho. A ustedes ya se lo dije, así que no digan nada. Pero si yo, fíjense, le digo a ustedes, levántense todos, por favor, y córranse 1 centímetro para acá porque están desalineados. Agarren, ustedes van a pensar, es una cosa que no tiene lógica lo que está diciendo, y tienen razón, porque no tiene lógica, aplicado acá no tiene lógica. Ahora, yo recuerdo también, un día salía con un amigo de un lugar también por acá, él iba con un maletín y salimos de una entidad bancaria, nos separamos un ratito y él fue hasta una esquina. Vino una persona y le quiso manotear el bolso y se la quiso sacar. Empezó a tirar. Esta persona, este amigo mío, medía cerca de 1,90 m, aparte era maestro de karate, kung fu, todo lo que puede hacer. Entonces lo agarró y le empezó a dar, y le empezó a pegar y lo dominó totalmente. Pero vino el ladrón de apoyo, le metió un puntazo en el pecho y de ahí salimos con él al hospital, a llevarlo al hospital. Cuando fuimos al hospital, salió caminando y el médico sale y dice, fue un milagro, le pasó a medio milímetro de la aorta, a 1 centímetro del corazón, a 2 centímetros de la otra, de la cavidad no sé cuánto, y dice, no sé cómo la puntada no lo tocó y lo mató. Y ahí yo les digo, ¿cobra importancia el minuto o el centímetro, llegado el caso? Es lo mismo el centímetro acá que el centímetro cuando muevo la cabeza así, le doy lugar al francotirador, porque a mí me tienen de rehén y me tienen una pistola apuntada, entonces tengo que darle espacio de tiro al francotirador para que lo bata al delincuente o al criminal que me está amenazando. No es lo mismo, no cobra importancia ahí el centímetro.
Bueno, acá en los casos es igual. Cuando uno analiza todo el contexto, tiene que pensarlo de esa manera, porque si no nos equivocamos. Agarramos y decimos, no, me da igual, está a 200 metros la policía, tengo el apoyo permanente, resulta que pasa el tren y me demora 2 horas y sonamos, porque es un tren carguero que para justo en la vía. Entonces ahí empezamos con los problemas. Entonces, la influencia del contexto, con todo lo que puede pasar, estas son algunas cosas, pero puede haber muchísimos más, y cada uno en su lugar seguramente lo tiene, es muy importante para hacerlo. El otro punto es, dentro de la evaluación, es ver las amenazas, tener en cuenta las amenazas, ver los riesgos que generan, reconocerlos y describirlos. Cada una de las acciones de las amenazas tiene un riesgo determinado. Si ustedes lo piensan, va a ser así. Si yo coloco como riesgo de que ocurre robo, hurto, asesinato, amenaza, rehenes, y tengo el casillero abajo que digo, banda armada, ¿qué X le pongo? Si después digo ladrón solitario o hombre solitario de oportunidad, criminal solitario de oportunidad, ¿qué X le pongo a cada uno de los riesgos que está ahí? De acuerdo a la situación que tienen que colocar ustedes y armar ese cuadro para poder identificar perfectamente los alcances de cada uno de estas amenazas que van a generar riesgos. Analizar los riesgos, ver las consecuencias y las probabilidades. Acá se tiene que ser lo más certero posible, no podemos ser demasiado subjetivos. Cuando a mí me hablan, dice, ¿qué probabilidad tenés de robo? Y el 80%. ¿Y en qué te fundamentás ese 80%? Y empezamos, y no somos profesionales en la respuesta que damos, ahí es cuando generamos problemas. Estamos inventando una probabilidad. Matemáticamente es muy fácil sacar la probabilidad. Es los objetivos por el número de probabilidades o el número de posibilidades de evento que tengo. Divido y ahí saco la probabilidad. Pero no es matemática lo que estamos buscando, lo que tenemos nosotros. Es mucho más complejo que eso. Entonces, al definirlo y al verlo, tenemos que ver las consecuencias. A veces son consecuencias positivas, a veces son consecuencias cualitativas o cuantitativas. Debemos enmarcarlas y debemos hacerlas. Valorarlo en magnitud y ver si son aceptables o tolerables, si lo podemos soportar. Ver el tratamiento, ¿qué le vamos a hacer una vez analizado todo esto? ¿Qué hacemos? ¿Evitamos, no empezamos o lo continuamos? ¿Lo aceptamos, lo aumentamos o buscamos oportunidades? Eliminamos la fuente, modificamos la probabilidad, modificar la consecuencia y compartir el riesgo. ¿Cómo puedo modificar la probabilidad en el riesgo de robo en una empresa o en un lugar? ¿Cómo se le ocurre? Tengo 5 lugares de salida, ¿no es cierto? Y tengo el objetivo de evitar los robos hormiga. ¿Cómo disminuyo la probabilidad? Cierra 3. Es decir, por decir un ejemplo grueso de la cosa, es decir, lleven todo esto a aplicarlo a cuestiones reales. Es decir, yo acepto o no acepto el riesgo, ¿lo eludo o no lo eludo? ¿Qué hago con eso? ¿Modifico las consecuencias? ¿Comparto los riesgos con los otros? Cada cosa de esta tiene una aplicación práctica en nuestros lugares para poder llevarlo adelante adecuadamente. Por último, el tratamiento del riesgo, que es el seguimiento, control y revisión. ¿Y esto qué es? Tenemos que hacer los planes, las directivas, las prácticas, las revisiones, pero ¿bajo qué condiciones? Estas 3 condiciones. Ser realista. A veces nosotros hacemos los planes, yo he visto planes que son así de grandes, entonces empieza el guardia, tiene que ir, subir al 10º piso, bajar hasta el subsuelo, agarrar, guiar la evacuación, salir, volver, dar la alarma, llama por teléfono. Magníficamente escrito, todo desarrollado, imposible de ser puesto en práctica y llevado adelante.
Imposible. Entonces, todo el equilibrio que decimos nosotros que debemos tener, es decir, ese objetivo de lograr, que tenemos que lograr, seguramente con esa aplicación, un solo hombre que haga todas estas cosas simultáneamente, es imposible de hacerlo. Porque seguramente en ese momento va a agarrar y se va a lastimar el pie, no va a poder seguir y todo lo que tenía que hacer no lo va a poder hacer. Porque se cae, se golpea, también sufre las consecuencias de eso, se ve impedido de cumplirla. Entonces tenemos que ser más fuertes que ellos. Tienen que ser completos, a veces decimos, tratamos una parte y no vemos el resto, y tienen que ser integrales porque deben alcanzar a toda la gestión o todos los elementos que están involucrados en, digamos, en un problema de seguridad. Muy bien, esto como proceso serían los pasos que tenemos que seguir nosotros y llevar adelante en una gestión de riesgo. Y habíamos dicho que también están, por otro lado, los estándares técnicos. La resultante del nivel de cómo yo enfrento la problemática de los riesgos va a ser la suma de la información que me proporciona los estándares técnicos que yo tengo presente, los ausentes o los que se deben instalar, y los procesos mentales, aplicando los 5 puntos principales que yo le dije en un comienzo, estar ahí y desarrollar todo el resto de la forma que tengo que llevar adelante, para llevar adelante la gestión que tengo que hacer. Y los estándares técnicos se basan muchísimo en la capacidad de observación que tenemos. Tenemos que pensar, vuelvo a lo que dije en un comienzo, saber observar y sacar información de lo que vemos. Y para saber observar y sacar información de lo que vemos, tengo que saber qué voy a buscar. Si no sé lo que voy a buscar, no puedo estar viendo a ver qué es lo que voy a hacer. Y los detalles de cada cosa son más comunes de lo que nosotros creemos. Entonces nosotros vemos y decimos que este puede ser el ideal, que no lo sé si será el ideal. Tenemos que observar a ver qué todo esto, qué es lo que está mal, o tenemos que ver si hay alguna de sus partes que está mal. Porque cuando nosotros vamos a una instalación y tenemos que hacer una gestión de riesgo o ver las vulnerabilidades, ver lo que está instalado, nos encontramos con unas dificultades que son muy importantes. Y no es tan fácil como a veces yo lo puedo decir acá en la teoría. Nosotros tenemos una instalación y nos podemos encontrar con distintos puntos. Puede tener una parte, un muro de un tipo, puede tener un cerco, puede tener una reja, puede tener muro de otro tipo, puede tener distintas alturas, portones, puestos de guardia o no tener nada. Que esa es la realidad. ¿A quién no va a un destino, a un objetivo, a un cliente y encuentra una característica de este tipo? Siempre hay cosas ensambladas, mirando y tal. Entonces se hace cada vez, cuando digo, bueno, ¿y en qué situación me encuentro? Y no es tan fácil entonces como hacerlo así, decirle, bueno, no, ya sé, es muy claro, tengo todo, lo identifico y lo saco, de una lo tengo. Es mucho más complejo la problemática por la dificultad de las cosas que me encuentro. Entonces, cuando yo tengo que ir a ver la situación de un lugar y ver los estándares, tengo que, en general, buscar 3 cosas que tengo que ver. Los materiales con que fue construido todo el sistema, cómo fue instalado y en qué estado se encuentra. Y a partir de ahí empezar a buscar y reunir la información necesaria para sacar conclusiones objetivas de lo que yo estoy evaluando. Y no agarrar y arriesgar un 80%, un 20% sin el fundamento de detalle que tiene que tener. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio para estar ahí. ¿Se lee desde el fondo? Bueno. Nos desempeñamos como jefe de seguridad patrimonial de una instalación logística, la que ustedes quieran, y recibo en la siguiente tarea. No me diga que alguno se llama Pascual. ¿Hay algún Pascual acá? Porque va a ser el primero que le voy a preguntar. No. Bueno,
necesito que me diga cómo estamos en la seguridad del perímetro, pasame un informe de detalle. Decime también cómo va la concertina que me convenciste de instalar. Bueno, tengo a quien le reporto, me dice, dame una evaluación de detalle del perímetro. A ver, pensemos a ver cómo empiezo a mirarlo a ella, a ver qué tengo que ver. Lo que tengo que ver dijimos que era material, estado y instalación. Las 3 puntos. Entonces, nos trasladamos, nosotros mentalmente volamos ahí y nos encontramos con el primer perímetro. Entonces digo, estoy caminando el perímetro y tengo el objetivo, es decirle, decime cómo estamos en el perímetro, ¿en qué manera? De detalle, ¿no es cierto? Eso es lo que nos ha dicho. Bueno, ¿qué empezamos a mirar? A ver, desde el fondo, díganme cada uno una cosa que empieza a mirar. Las condiciones en las que se encuentra. Una. ¿Qué cosa? ¿Pero qué cosa? La tarea fue, dame un informe de qué tipo. De detalle. Es decir, que no vale decir, el alambrado tiene su magnífica... Eso no sirve. De detalle. ¿Qué tipo de alambrado? Hay una regla que dice los 10 qué y los 10 por qué. Entonces, cuando dice qué, yo digo, no, el estado del alambrado. Tiene que ser de detalle. Yo me voy a fijar algo, a evaluar, y tengo que darle el fundamento de detalle. Algo de detalle. Díganme, ¿qué evalúo ahí? Uno. El estado se refiere al estado de bueno, regular o malo. Material, estado, material, instalación y estado. Un detalle, una cosa de detalle que tengo que ver. No lo digo. Ustedes no lo digan, pues ya lo saben. Ahí está. ¿Cuál es? Altura, una. ¿Cuál es el estándar de altura del cerco? ¿Cuál es el estándar de altura del cerco? No, a ver, ¿cuánto? 2,10. ¿Cuánto? 2 metros, 2,20. Bueno, el estándar es uno solo. Es decir, la altura que tiene que tener el cerco es 2,10 metros, más 30 o 45 centímetros del coronamiento y se tiene que elevar a 2,40, 2,50 la altura mínima que tiene que tener un cerco. Me podrán decir, y ahí voy, ¿se acuerdan lo que yo dije al comienzo? Cuando les mostré la norma ISO, que está hecha por un grupo de especialistas de distintos tipos que dice, bueno, esto no lo inventé yo. Esto es lo que dice todas las organizaciones de seguridad más importantes del mundo, le van a decir que un cerco o una altura para proteger un perímetro tiene que tener 2,10 metros más el 45 centímetros totales de la altura del coronamiento. Y eso es lo que tenemos que tener. Entonces, primer punto dijimos esto. Después, ¿qué otro punto? ¿Qué otra cosa voy a ver del cerco? A ver acá atrás. ¿Qué cosa? El estado está bien. ¿Qué otra cosa? Si está tenso, está bien. ¿Qué más? La tensión. ¿Qué más? ¿Cómo está construido? ¿Y qué datos saco de cómo está construido? La altura puede ser dividida y eso puede posibilitar que está bien. No entiendo. Yo he tocado muchos lugares, puede tener un cerco perimetral donde la altura está dividida ¿En distintas alturas? en distintos materiales. Sí, ocurre eso también, pero la altura tiene que estar en un lado. En este caso, en el ejercicio, puede ocurrir lo que dice usted, pero en este caso en el ejercicio, estoy caminando acá y tengo que responder esto ahí. Este es el primer perímetro que estoy controlando. Voy a controlar y tengo que dar un informe de detalle. ¿Qué otra cosa tengo que ver? El espesor del alambre, la distancia entre los postes. El anclaje. Cuando voy a ver una estructura, tengo que ver estos 3 puntos. La base, el soporte y el anclaje, cómo está construido la estructura y el tipo de coronamiento, cómo está hecho el coronamiento. Y cada uno tiene su especificación técnica, su estándar técnico. ¿Cuánto es el estándar técnico del anclaje? 20 sobre suelo blanco. ¿Cuánto? 20 para abajo. 20 para abajo es el estándar técnico del anclaje que tiene que estar soportado y enganchado. ¿Por qué es eso?
Y porque le hacen pozo y pasa por abajo. ¿Cuántas veces voy caminando y veo así y digo, no, este está perfecto? Si aquellos que el informe a su jefe de acá son Pascual, somos todos Pascual, y vamos y le decimos, no, esto está perfecto, y no vemos los detalles, ahí es donde nos equivocamos. Yo camino, esto está bárbaro, y no está bárbaro, no está bárbaro. Porque el anclaje no responde al estándar técnico, está todo sin anclaje. Primer punto. Estructura. ¿Qué tengo que ver de la estructura? El grosor del alambrado, ¿Qué tengo que ver? el diámetro del rombo. ¿Cuál es la distancia que tiene que estar entre poste y poste? ¿Cuánto es el estándar de seguridad? 3 metros. ¿Cuánto es? 3 metros es la distancia entre poste y poste que tiene que estar un alambrado, y en 3 metros tienen que estar las vigas de sostén de las paredes que no son lo suficientemente anchas para estar estandarizadas y para soportarse eso. Y no es una cuestión caprichosa, porque cuando se amplían los 3 metros, empieza lo que decía recién Sebastián, se empieza a aflojar, se empiezan a caer, es mucho más fácil levantarlo. No es una cuestión caprichosa. Además, si yo le tengo que dar un asesoramiento de detalle, ¿qué puede pasar? Si supongamos que esto está, en vez de 3 metros, 4 metros y medio. Y esto fue recién instalado, porque esto lo contrató el jefe y lo puso y dice, ¿qué puede pasar? ¿Qué es eso? ¿En presencia de qué podemos estar? ¿Un qué? Un riesgo, pero desde el punto de vista técnico ahí. ¿Qué puede haber pasado? Fíjense que esto puede ser motivo. Primero, que no está dentro de los estándares, que ya dijimos que son 3 metros, pero después podemos estar en presencia de un fraude, un pliego mal armado de construcción, porque no es lo mismo la empresa constructora que tenía que hacer 100 pozos y disponer de 100 hombres para hacer los agujeros, son horas hombres, le cuesta, si, cada 3 metros tiene que hacer tantos agujeros y tantos postes. Acá hizo la mitad de los agujeros y la mitad de postes, puso todo eso y se fue, y le dejó el problema al que quedó. Y nosotros, que tenemos que pasar y recorrer y medir, no nos damos cuenta porque no advertimos, pasamos sin mirar, miramos pero sin observar, no vemos los detalles y ahí es donde tenemos los problemas. ¿Cómo tiene que ser el alambre? ¿De qué espesor tiene que ser el alambre? Del cerco. Fíjense todas las preguntas que nos estamos haciendo y que tenemos que saberlo y que tenemos que, para nosotros somos los especialistas, tenemos que conocerlo. ¿Cuánto tiene que tener el cerco, el alambre del cerco, el ancho del cerco? 3 milímetros. ¿Cuánto tiene que tener el rombo del cerco? El rombo es esta abertura que tiene así. ¿Cuánto tiene que tener? ¿Cuánto tiene que tener de máximo? 5 centímetros. Está ahí. Muy bien. Otra parte, tenemos, bueno, decime cómo estaba la concertina, que le habíamos dicho que había que colocar. ¿Cuáles son los estándares de concertina? Sabemos cada uno, nosotros tenemos que ir a evaluar. Sigo caminando, yo estoy caminando por el cliente, llego al lugar donde le dije que tenía que tener una concertina. ¿Qué voy a evaluar de la concertina? ¿Qué tengo que decir? Nosotros hoy, ahora, ¿saben qué van a evaluar en esa concertina? Imagínense ustedes caminando y voy a verlo, a ver qué hago. Llego a la concertina. Entonces tenemos que saber lo que vamos a evaluar y a ver cómo lo está instalando, porque acá lo están instalando, es lo que contratamos y lo que nosotros pedimos que se instale. Es decir, yo le dije, hay que poner esto que está acá, hay que poner concertina. Bueno, andá, fíjate a ver cómo va. Yo soy el responsable de ver cómo están instalando. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Pongamos concertina, le decimos, y ahora, ¿qué controlamos? ¿Sabemos qué controlar? Bueno, por eso es que tenemos que saber los estándares que tienen las concertinas. Tienen que estar fijada una base con 3 hilos guías que pasan por adentro. Cada círculo tiene que estar separado entre 25 y 35, 40 centímetros, de una altura de 40 centímetros como máximo. No macizo como tal, pero son técnicas de instalación. Atado a cada hilo guía y atado a la base. Esa es la forma que se instala. Acá ustedes ven que está mal.
y ahí tienen los hilos que se tienen que estar colocando. Así es como se tiene que instalar. ¿Cuántas veces encontramos los rollos de concertina tirados así y nos decimos, no, está bien, no tenemos nada que aconsejarle al cliente porque ya está la concertina, no, tiene concertina, estamos bien. Y es un rollo que está todo estirado así, que está caído, que no tiene nada. Muy bien, seguimos caminando, ¿eh? Y estos son los estándares de alambre, y los estándares de alambre para las instalaciones de seguridad tienen que estar entre el C12 y el C10, digamos, si son más gruesos ya bueno, mejor, pero tiene que estar dentro de esos parámetros para tener un efecto adecuado. Seguimos caminando, voy caminando por otra parte del perímetro, me encuentro con esto. Y acá, ¿qué podemos decirle? De detalle. ¿Qué tenemos? Acá ahí está el alambrado. Todos los problemas que se evidencian ahí son muchos por el estado. Dijimos que eran materiales, instalación y estado en que se encuentra. Fíjense cómo está esto. Cuántas veces vamos y encontramos todo avanzado con la vegetación, el árbol caído, lugares que tienen cercano para trepar, los alambres mal tensos, árboles que se caen y pueden cortar. Tuvieron suerte porque se cayó para acá, se hubiera caído para adentro y se partía el alambre. Todas esas cosas que tenemos que verlo por el estado, y esto es alguno, que se suma la parte técnica de material, de instalaciones, y se suma el estado. Fíjense cómo se encuentra y también tenemos puntos que tenemos que ver. Y ahora les pido a ver que vean detenidamente esto y que me digan. A ver que me digan esto. Sigo caminando. A ver qué ven. Dijimos que teníamos que tener capacidad de observación. Así que ahora es el momento de aplicarla. A ver qué vemos. Si no pueden ver, acérquense un cachito más. Si quieren verlo. Sale un medio chico ahí. A ver. ¿Qué podemos ver? Y vamos a hacer el ejercicio de los 10 qué y los 10 por qué, para ver cómo se relaciona una cosa con otra. Bueno, ¿qué ven? A ver. ¿Esto? ¿El coronamiento? No, están en mal estado porque están sueltos, pero están bien para adentro, está bien. ¿Qué más? Hay una cosa, hay un punto, hay algo que se distingue de ahí. Se distingue, miren, No. Estamos hablando del estado del perímetro, del estado de lo que está instalado. Hay una cosa que es clara, que le tiene que llamar la atención y es lógico. Capacidad de observación, tienen que desarrollar la capacidad de observación, es lógico y claro. La tensión está bien, está flojo, está todo suelto, no es lo principal. ¿Qué otra cosa? Fíjense cómo se relaciona una cosa con la otra, ¿no? Esto es un ejemplo real de algo que estoy trabajando ahora. Por eso le estoy diciendo aparte que no es una cosa, es un ejemplo real de algo que lo estoy trabajando ahora, por eso que al dueño de ese lugar le dije que ni hable, porque si no va a saber. Fíjense, dijimos que cada cosa teníamos que ver todo lo que sea la base, la estructura y el coronamiento. El coronamiento, dijeron, también está flojo, está bien. No tiene anclaje, está bien. ¿Qué ven de la estructura ahí? Los postes. ¿Qué se pasa en los postes? Están atados a otro poste. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Si hubiera movimiento, entonces le pusieron algo para que tenga menos movimiento. Ahí está. Eso todo tiene en este lugar, y por eso le digo, es una cosa que estoy trabajando ahora, y es un ejemplo real. Tiene toda una línea, varias líneas, con esta situación. Un refuerzo en la parte inferior del poste. Y ahora vemos, eso es lo que, ¿qué está pasando? ¿Y qué pregunta sigue? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Están
Bueno, ¿qué se le ocurre que puede pasar ahí? Se debilitó. Tiene movimiento. Está flojo, tiene movimiento. ¿Por qué? Sigo preguntando por qué. Porque Porque no tiene la profundidad ¿Eh? necesaria. No tiene puede ser. ¿Por qué? Otro por qué. que la tierra es muy blanda. ¿Eh? Está hundido. La tierra es muy blanda. Puede ser. Si nos relacionamos un poco a los estándares técnicos, ¿qué se le ocurre? Específicamente a la parte técnica, ¿qué se le ocurre? Material, estado, instalación. 3 puntos. Recuerden, material, estado, instalación. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Mal instalado. ¿Eh? Pudo haber estado mal instalado. Sí, instalación estamos de acuerdo, ya está. No, son de cemento. ¿Por qué? Anclaje no tiene y está ahí. ¿Por qué? ¿Saben por qué pasa todo eso? Se le está quebrando toda el largo del perímetro. ¿Eh? Por esto se le está quebrando. Esto es el poste quebrado, uno que está tirado al costado. Yo lo hice porque recorrí todo el lugar caminando. Ahí. Y está tirado que fue reemplazado, otro que fue reemplazado. ¿Cuál es el estándar técnico de construcción de los postes perimetrales de cemento? Debe tener una determinada cantidad de... ¿Cuánto es? ¿Quién lo sabe? ¿Hay algún técnico constructor? ¿Eh? ¿Qué? No, ¿cuál es? Sí, hay de distintos tamaños, pero ¿cuántos hierros tiene que tener el poste de construcción de perímetro por estándar técnico? 4. ¿Cuántos tiene? 2. ¿Cuántos estribos tiene que tener el poste según estándar técnico? Cada 20 centímetros tiene que tener un estribo. Este no tiene ninguno, ahí no se ve, pero no tiene ninguno. Y acá tampoco se ve acá, tiene todo unos globos de aire. ¿Por qué? Seguimos el por qué. ¿Se acuerdan los 10? ¿Por qué tiene globos de aire? Eso. Mal fraguado, ¿por qué? Escuche, le hago una pregunta. Sí. Porque no se esperó el tiempo. Lo que dijo el señor recién. Porque le ahorraron el administrador. Está bien. Ahora estamos evaluando la parte técnica. Todo eso está. Pero la pregunta apunta, atendiendo a lo que dijo el señor recién, Sí. ¿va a tomar el servicio o no? Pues después de todo la crítica que le hizo, nos sacan el juego, ¿o no? Acá está el dueño del servicio. Bueno, Así que vamos a verlo. Ahora bien, no, yo lo que le digo, no, pero esperen un poco. La pregunta es respetuosa. Pero está perfecto, no hay ninguna pregunta que está bien. Ahora, lo que pasa ahí, para hacer esto, tienen que ponerlo sobre un vibrador que mueve el cemento, evita que el cemento cree globos de aire y frague bien. Espere, vamos un cachito ahí. Terminamos. Entonces, por eso es que tenemos todo. Ahora, nosotros nos encontramos que vamos caminando y tenemos todo eso caído por ahí. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque nosotros también tenemos que ver y pensar a ver qué es lo que está pasando. Si hay un estándar técnico, es lo que nos da fundamento para lo que después vamos a decir, por ahí no tomo el servicio, o por ahí sí lo tomo y le digo, mirá, tenés todo esto, lo más probable es que se caiga. Si se cae, los riesgos se van a incrementar en un 100% y tenemos que ver acá, significar, no sé, 3 guardias más, lo que nosotros queramos. O decir, o la solución que cada uno quiera. Eso es otro problema. ¿Qué parte es esa lo que está diciendo usted de lo que acabamos de ver? Tratamiento del riesgo. Es tratamiento del riesgo. ¿Ven cómo se une una cosa con la otra? Está perfecto la pregunta que está ahí. Fíjense ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo tratamos? ¿Se acuerdan la parte teórica que era la más aburrida? ¿Cómo trato esto? ¿Qué hago? Él es el dueño del servicio. ¿Qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? ¿Le doy? ¿Le tiro? Me peleo con el cliente porque es medio picante, no me peleo con el cliente, no se lo digo porque no quiere, no sé. Después vemos, empezamos a ver la otra parte como proceso.
Yo lo que estoy viendo es la incidencia de la parte técnica. Yo sé que acá, en este perímetro, se van a seguir cayendo y voy a tener quizás un mes, se me van a caer todo por la tormenta que venga, amenaza medioambiental, vientos fuertes, agua que corre y acá hay todo un canal que cruza aparte, ¿o no? Hay todos canales que se inunda todo y se genera que se hagan pozos y se caigan, y va a llegar un momento se va a caer. Y yo, como jefe de seguridad, le tengo que decir, yo soy Pascual, le tengo que decir, mira, esta parte acá tenemos problemas, y puede pasar tal cosa, ¿qué vamos a hacer? ¿Sobre qué base sale? Y aparte a vos te estafaron con esto. Vos haces lo que quieras. Te hicieron, yo no voy a ir al constructor a decirle, yo le digo un fundamento técnico que respalda y que nos da a nosotros un respaldo profesional de lo que estamos diciendo. No es lo mismo decirle, mira, no, está bien, pero tenés que mejorarlo, que decirle las cosas de detalle. Porque él nos pidió un ejercicio de detalle, un informe de detalle. Y cuando tengo que dar un informe de detalle, no tengo que hacer cosas generales. Una cosa es si el perímetro guarda su relación, eso es general. Él me pidió un informe de detalle. Esa fue la exigencia. Haceme un informe de detalle. Acá tenemos todo el informe de detalle. Y esto es lo que se va, lo que se descubre y lo que ve. Muy bien. Seguimos con la cosa, pero dice, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor de los muros que tenemos? Seguimos caminando, otra parte del perímetro. ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor? Entonces tenemos 3 partes del perímetro con 3 muros distintos. ¿Se acuerdan? Eso que una parte es reja, otra es muro, otra... Ya sé que pasa así, ahí tenemos 3 lugares con estos 3. Dice, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor? Fundamento. Recuerden qué teníamos que ver. Estado, materiales, instalación. Estado, materiales, instalación. ¿Qué estoy viendo entonces? ¿Qué vemos? Acá entre los 3. No son iguales los 3. ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor? ¿Qué se ve claramente? La base o el anclaje, fíjense. Base o anclaje, no hay. Base o anclaje, no hay. Base o anclaje, sí hay. ¿Por dónde pasan en los jobs, en los country siempre? De los muros, de los sistemas de placa. ¿Y por qué pasa eso? Porque no se respeta la especificación técnica de construcción de un perímetro. Y usted sí, es cierto que las limitaciones que hay y demás, pero bueno, porque a mí me construyen todo y me dice a partir de ahora dormí tranquilo que no pasa nada. Y resulta que esta tierra es toda floja, miren cómo está, hago así un pocito y paso por abajo, por donde quiera pasar. Entonces, ¿qué tiene este que no tiene este? Por ahí no se ve el detalle, si se acercan está ahí, pero ¿qué tiene este que no tiene este? El coronamiento. Este tiene coronamiento y este no tiene coronamiento. Y este no tiene coronamiento, pero tiene anclaje. Entonces, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor? Queda para cada uno de ustedes resolverlo. Lo que yo digo es, si ustedes van a dar un fundamento, hagan sobre bases técnicas concretas. No tiren una respuesta y arriesguen una respuesta sin tener los fundamentos sólidos de hacerlo. Esto, analizándolo, uno puede ver y puede extraer aspectos de detalle que nos sirvan y que nos permiten a nosotros evaluar las cosas. Ocurre también con otro tipo de muros. Yo lo que le decía, los muros tienen que tener las vigas intermedias para evitar que se caigan, si no se caen. Y esto es técnica de construcción, el manual del constructor, vayan y vienen y van a decir, cada tanto tiene que estar la columna con los hierros adentro para sostenerlas. Esto puede estar escondido o no puede estar escondido, por ahí está todo a nivel revocado y no se ve bien, pero tiene que estar, tengo que verlo, tengo que ver que si está sólido o no. ¿Qué tiene esta que no tiene esta? ¿Qué tiene esta que no tiene esta? No, ¿qué tiene esta que no tiene esta? El coronamiento. Ven que comparando y empezando a tener la idea de las cuestiones, podemos ver. Los estándares de video, para ir terminando ya un poquito,
tenemos que ver, a veces nos asusta, yo lo traigo al video porque es una cuestión muy sensible, y a veces nos asusta porque vamos a nosotros a una cuestión, a una evaluación, algo de la parte de videos, y viene un especialista muy técnico, entonces estamos nosotros frente a eso y agarra y nos dice, bueno, pero vos querés la cámara que tenga la función DWR o sin función DWR, con 4 lux o con autoiris. Entonces uno se marea y no puede competir con el técnico tampoco, pero a nosotros lo que debemos pensar en los estándares es en el efecto deseado. ¿Qué es lo que yo espero de ese video? ¿Qué es lo que espero de ese video? Y para eso analizo estos 3, 4, 5 puntos, el estado, la instalación, la parte de control de monitoreo analítico, la nitidez que tiene y la distribución. Y veo lo que a través de las imágenes que devuelve el sistema, todos esos puntos que están acá. Porque a nosotros nos marean con todas estas cuestiones que están bien. Yo no digo que la parte técnica está mal. Si hay algún técnico acá, bienvenido sea, sabe mucho más que cualquiera de nosotros y sería bárbaro así. Pero si yo le digo, por favor, vayan y verifiquen la función DWR allá y me dicen. ¿Quién sabe lo que es la función DWR? No le guían. Y está bien porque no tienen por qué saberlo. Pero la función esa es la que compensa la luz exterior. Tanto la luz solar como la luz individual, y permite que la emisión se mantenga nítida. Y yo no sé qué es DWR, si es DWR1, 2 o 3, porque la especificación técnica siempre va madurando. Pero sí sé que voy, miro y no veo nada. Entonces eso está mal. O veo al sol, que me da el sol de frente a las 7 de la mañana y no veo nada porque me pega así. Y eso está mal. Y por más que tenga la especificación técnica que tenga, eso está mal y está mal instalado ahí. Y debo evaluarlo. Así. Entonces cuando yo veo esto, que me devuelve esta imagen, así, veo esto, hay algo que anda mal, porque el efecto deseado que quiero es que me identifique a las personas, que me permita ver el auto, la patente, y acá no veo nada. Entonces tengo que ver de alguna manera compensar todo esto porque así no está. O le pongo un reflector más potente que la luz del auto para que lo enceguezca al otro, o le cambio a la cámara. No sé, veremos a ver qué pasa. Pero lo que sí sé es que el efecto que tengo acá, el objetivo que tengo del efecto de las cámaras no se cumple. Y el efecto de la incertidumbre sobre eso afecta totalmente lo que yo quería, lo que quiero lograr. La instalación, ustedes dicen, esto no puede pasar, pero pasa. Y estos también son ejemplos reales de lo que yo estoy mostrando. Está la instalación y está, esto es lo que controla el acceso a un vehículo y demás en una zona de estacionamiento, y le metieron el espejo adelante para que la maniobra de doblar. Entonces, ¿cuál es el resultado que tiene la cámara? La mitad del enfoque de la cámara, de todo el ángulo de la cobertura, está tapado con esto. Acá está la curva, ¿y qué pasa en la curva? No se ve nada porque está el espejo mal colgado. Parece muy simple, pero esto es un ejemplo real, hecho y ubicado en una instalación de que tiene en unos edificios de lo más importante desde el punto de vista económico que está acá en Buenos Aires. De lo máximo, les digo. Entonces, y puse uno solo, aunque hay varios, de cómo instalaron la cámara. Entonces, no se trata de cuestiones de dinero, porque uno dice, ¿es cuestión de dinero? No se trata de cuestión de dinero, es de lo que tienen más dinero en todo Buenos Aires, le digo, si quieren ahí. Pero no se trata de una cuestión de dinero, se trata de una cuestión de que nosotros tenemos que decir, esos 5 puntos del estándar de video, tenemos que ver y mirarlo, cómo todo el sistema no se da cuenta que esto está mal y cómo no voy a advertir que esto está mal. ¿Saben por qué? Porque cuando ocurre, ¿saben dónde va a pasar un hecho acá? ¿Dónde lo van a robar y lo van a golpear? ¿Acá o acá? Acá adentro. Acá adentro lo van a golpear. No va a ser tan fácil que pase el choque acá. Va a pasar acá todo. Y cuando quieran no vamos a ver nada. Bueno.
fíjense esto, y esta es la última, a veces tenemos rejas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Capacidad de observación. Una tiene Miren, la reja delante. esta tiene el hueco y el haz pasa bien. Y esta tiene el caño así metido acá y no deja ver nada. Otro ejemplo real de todo. Bueno, muy bien. Para cerrar, para ir terminando. La gestión de riesgo crea y protege proporcionando valor a la función. Por lo tanto, debe ser parte de los procesos y de la toma de decisiones. La pregunta que había hecho usted fue clave. También se la agradezco porque realmente nos permitió ver cómo se interrelacionan una cosa de la teoría con lo que estábamos viendo, el tratamiento que tenemos que hacer. La gestión de riesgos es un proceso que responde a métodos, los cuales tienen que ser aplicados en cada caso. Y por último, la información que nosotros obtenemos de toda la parte técnica nos permite a nosotros dar y a generar una gestión adecuada. Si no, estamos adivinando, somos subjetivos, no tenemos parámetros puntuales reales para sostener nuestras opiniones. Pascual, ¿cuál es el mejor perímetro? ¿Cuál es el peor perímetro? Ustedes lo sabrán. Pero no me cabe ninguna duda que esa situación le va a tocar en algún momento y deberán recurrir tanto a procesos como a la parte técnica para dar respuestas adecuadas.